la compañía, teniendo en cuenta que tenemos enfrentadas salas taquilleras, entonces alegra mucho ver la sala con una cantidad significativa de colegas que nos acompañan. Desde el San Vicente de Paúl, Universitario de Medellín, y nuestro tema hoy, falla hepática crónica agudizada. Cuando hablamos de falla hepática crónica agudizada, lo que estamos hablando básicamente es del concepto de una insuficiencia hepática aguda en un paciente con cirrosis. Y es aquello que comúnmente en la literatura encontraremos en las búsquedas bibliográficas como acute on chronic, y es el término con el cual se hacen las búsquedas en la literatura. Se trata, como decíamos, básicamente de un paciente cirrótico en quien puede tener o no un factor precipitante identificable que le genera una descompensación hepática y una insuficiencia hepática aguda que lleva a falla multiorgánica y probablemente a la muerte. La insuficiencia hepática aguda no es la falla hepática aguda o fulminante que normalmente conocemos, sino es una descompensación aguda de una persona previamente enferma que, como decíamos, le puede llevar frecuentemente a la muerte, y ese frecuentemente puede ser hasta del 90%. Por lo tanto, es una entidad supremamente seria, supremamente severa, grave y que requiere de toda nuestra atención. Estamos entonces hablando de un tema que, digamos, está incluso actualmente en desarrollo. Estamos actualmente tratando de comprender de qué se trata, teniendo en cuenta lo que les digo, que no es la falla hepática fulminante que estamos acostumbrados a ver normalmente, sino es otra patología. Y cuando hacemos la revisión de la literatura no es muy antigua. Las primeras referencias se encuentran en el año 1995 en una publicación de la India referida en el Consenso de Asia-Pacífico, donde se habla del término acute on chronic. Más adelante, en 2002, el doctor Yalan, que es uno de los expertos en el tema, intenta una definición de lo que es la falla aguda sobre crónica, y la manifiesta como un deterioro agudo de la función hepática en un periodo de 2 a 4 semanas que lleva a severo deterioro de la condición clínica con ictericia y encefalopatía o síndrome hepatorrenal, con criterios de severidad y falla multiorgánica aplicables en USA, que son el SOFA y el APACHE, elevados. Entonces vemos cómo los colegas intentan hacer una definición utilizando términos en el tiempo, utilizando indicadores de complicación como la ictericia, la encefalopatía y el hepatorrenal, y utilizando indicadores de severidad utilizados en cuidado intensivo. Más adelante, en el 2009, en el Consenso de Asia-Pacífico, vemos que el tema ha despertado mucho interés, tanto que ya hay recomendaciones de consenso de asociaciones serias al respecto del tema. Y aquí se intenta hacer una nueva definición, diciendo que es una lesión hepática aguda manifestada en ictericia y coagulopatía, complicada entre las primeras 4 semanas, con ascitis y o encefalopatía en pacientes con enfermedad hepática crónica diagnosticada o no previamente. Vemos cómo cambia el tiempo, vemos cómo acá no se incluye los indicadores de falla multiorgánica de severidad en UCI. Es un nuevo intento de definición. En ese trabajo del 2011, que es de la europea y la americana, hay una nueva definición que nos habla del deterioro agudo de una enfermedad crónica hepática preexistente, usualmente en relación con un evento precipitante y asociada con un incremento en la mortalidad a 3 meses debido a una falla multiorgánica.
nuevos términos que incluyen la mortalidad a 3 meses, no hablamos mucho del tiempo en el cual aparece la falla hepática. Si vamos viendo, ya van 3 o 4 intentos de definir una patología a la cual nos estamos enfrentando actualmente y que seguramente no conocemos en profundidad. Esta posiblemente la publicación más reciente de este año es el estudio Canonic, del cual rescato esta parte del título del artículo, y es que estamos frente a un síndrome distinto. Esto es lo más importante. Vamos llegando a que esto es un síndrome distinto, esto es una patología diferente, es una variación de una enfermedad que tenemos que comprender, tenemos que analizar y obviamente tendremos que manejar. ¿Por qué? Porque como decíamos, se trata de un hepatópata crónico que tiene un evento precipitante identificable o no, que lo desequilibra, lo lleva a una falla multiorgánica donde se puede afectar el riñón, el cerebro, el corazón, puede hacer sepsis, afectar el endotelio. O sea que estamos hablando de paciente críticamente enfermo, es paciente seguramente con requerimientos de unidad de cuidado intensivo. Eso quiere decir que los hepatólogos tenemos que meternos en la unidad de cuidado intensivo, tenemos que ser intensivistas porque muchos de los variables y los aspectos que lleva el paciente hepatópata no se rigen por las normas y los parámetros del paciente que usualmente se manejan en cuidado intensivo. Por lo tanto, el colega intensivista seguramente podría tener serias dificultades para el manejo del paciente y requiere del apoyo del hepatólogo. O sea, en colombiano castizo nos toca fajarnos duro en cuidado intensivo para poder sacar adelante a estos pacientes, porque si no lo hacemos interpretando estos indicadores de gravedad, utilizando de pronto el manejo de soporte extracorpóreo hepático, el paciente solamente tendrá esta posibilidad que es la muerte, que como vimos puede llegar hasta el 90%. Como decimos, la falla puede ser multiorgánica y entre esos órganos citaremos algunos, por ejemplo en la parte cardiovascular en el corazón. Esa respuesta inflamatoria sistémica lleva a una circulación hiperdinámica. Eso se traduce en que el paciente expresa, por ejemplo, TNA-alfa elevado, expresa óxido nítrico elevado, hace insuficiencia adrenal y disminuye el cortisol, y eso conlleva que el paciente desarrolle seguramente una vasodilatación importante, una disminución de la poscarga, una baja de la presión arterial y una disminución de la sensibilidad a los vasoconstrictores. O sea que si miramos este trocito, traducimos que tendremos un paciente de difícil manejo en la unidad de cuidado intensivo desde el punto de vista cardíaco, si el corazón es uno de los afectados. Además, es importante tener en cuenta el término de la cardiomiopatía cirrótica, un tema del cual el doctor Lee es uno de los expertos mundiales más importantes y en este artículo nos habla mucho al respecto. Y seguramente el colega de cuidado intensivo no está familiarizado con la cardiomiopatía cirrótica y nosotros sí. Entonces nosotros tenemos que estar al lado del paciente en cuidado intensivo y trabajar hombro a hombro con el intensivista para tratar de que entre todos comprendamos y él comprenda que estos pacientes pueden expresar una cardiomiopatía cirrótica que estaba latente o pueden deteriorar una cardiomiopatía cirrótica que el paciente ya tenía. Y lo que es más importante es comprender que esa cardiomiopatía cirrótica es una cardiomiopatía seguramente reversible. Para los colegas intensivistas y cardiólogos es un poquito difícil comprender cómo un paciente en falla hepática rampante cirrótico puede al cabo de un tiempo estar caminando perfectamente sin ningún tipo de medicamento para la falla cardíaca. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como hepatólogos, apoyar y explicarle al intensivista en qué consiste el asunto. Finalmente, estos que están con bastantes interrogantes son los términos del trasplante y el soporte hepático extracorpóreo, con sistemas de recirculación de albúmina. Están con interrogantes porque están en discusión por varios aspectos. El trasplante, digamos, y el MARS o el Prometheus, porque pueden llevar a una mejoría del paciente o puede que no.
Los estudios son con pocos pacientes, son muestras un poco heterogéneas, pero es uno de los potenciales tratamientos que tenemos a la mano. Y el trasplante es muy importante tenerlo en cuenta porque la discusión también va hacia el punto de que así como un paciente puede tener falla hepática fulminante y requiere de un trasplante con urgencia y se le da una preferencia dentro de la lista de asignación de órganos, se llama urgencia 0, seguramente dentro de poco tiempo estaremos en el punto de discutir si los pacientes crónicos que agudizan su enfermedad también merezcan algún tipo de preferencia en el momento de asignarles un órgano para trasplante. El riñón también puede verse afectado en esta falla multiorgánica y se considera una falla renal el aumento de la creatina por arriba de 1.5 miligramos por decilitro, lo que expresa una tasa de filtración de 30 mililitros por minuto. Hay que evaluar el grado de insuficiencia renal y se considera una disminución abrupta en 2 días de la función renal con aumento de la creatinina en 0,3 miligramos o una disminución del gasto urinario a menos de 0,05 centímetros cc kilo hora. Estos pacientes, además, como decíamos, pueden presentar insuficiencia renal, pueden presentar hiponatremia y no necesariamente son un síndrome hepatorrenal, sino que puede ser una insuficiencia renal en el contexto de la falla multiorgánica. Sin embargo, se pueden aplicar los estudios y la efectividad de la terlipresina en el manejo de estos pacientes pudiera ser una herramienta útil en el caso de pacientes agudos sobrecrónicos con compromiso renal. La hemodiálisis está en discusión y solamente es aplicable en algunos casos y el uso de soporte hepático externo también es muy discutible y algunos estudios han mostrado que de pronto pudiera servir en pacientes severamente enfermos, o sea, pacientes con MEL arriba de 30 y pacientes con síndrome hepatorenal tipo 1. El cerebro, si recordamos en esta gráfica, lo que queremos mostrar es que se ve afectado básicamente por el amonio. Y el amonio se produce a nivel intestinal, se absorbe y debería llegar a un hígado eficiente y capaz que lo metabolice, lo transforme en urea y se elimine a través del riñón. Pero como tenemos un paciente hepatópata, esto no se realiza y el amonio atraviesa la barrera hematoencefálica y va al cerebro a causar los síntomas y la fisiopatología que conocemos de la encefalopatía hepática. Además, estos pacientes en falla hepática aguda sobrecrónica, en falla multiorgánica, pueden agregar neuroinflamación, edema cerebral, problemas de la neurotransmisión y edema del astrocito, en el cual se ha relacionado que la disminución del pH, o sea, los niveles de lactato, pueden estar influyendo en esa migración de agua hacia el espacio intracelular, generando el edema del astrocito. Esta tabla, que me tomé la libertad de recortarla, la tabla es bastante más grande. Solo la utilicé para mostrar aproximadamente unos 20 artículos y referencias en los cuales se evalúan pacientes cirróticos que han requerido de manejo en unidad de cuidado intensivo, y es solamente para mostrar las tasas de mortalidad. Son tasas de mortalidad muy altas, alrededor del 70%, por lo tanto estamos hablando de pacientes que, aunque no tienen una falla hepática fulminante como tal, sí tienen una enfermedad seguramente similar que les lleva a una mortalidad significativa. Como les digo, está llevado a reuniones como esta en Atlanta del 2010, en la que se reunió la americana y la europea para hablar del tema, y se vio en datos así muy generales y rápidos que de 26.300 pacientes hepatópatas en cuidado intensivo que requerían de soporte ventilatorio de monitoreo cardiovascular invasivo, la mortalidad era del 53%, y este dato es que los costos llegaron a $3 billones. Por lo tanto, es una enfermedad supremamente grave y supremamente costosa. Ya más recientemente, este es el estudio Canonic recientemente publicado, en el cual, de un estudio europeo, en el cual se evaluaron 1.343 pacientes cirróticos hospitalizados con algún tipo de descompensación hepática aguda. Se establecieron criterios para ver cuáles podrían tener una acute on chronic, o sea, una aguda sobrecrónica, y se encontró que 1.040
de los pacientes no cumplían criterios, pero 303 pacientes sí cumplían criterios, fueron los que se incluyeron y se clasificaron en grado 1, grado 2 y grado 3 de acuerdo a como refleja la diapositiva. Estos pacientes, como le digo, 303 de 1343 se revisaron y el grado 1 eran pacientes que eran o solo falla renal en los criterios que hablamos antes, o solo falla cerebral, respiratoria o circulatoria, pero la creatinina era de 1,5 a 1,9, o solo falla cerebral con creatinina de 1,5 a 1,9, o sea, sin disfunción renal significativa. El grado 2 cuando tenían 2 órganos incriminados y el 3 cuando tenían 3 o más órganos incriminados, y lo que llama la atención es la mortalidad a 28 y 90 días, a un mes y a 3 meses. Vemos que la mortalidad en los pacientes que no eran acute on chronic era del 1,9% a un mes, mientras que el grado 1, cuando tenían un órgano, eran el 22%, 2 órganos el 32% y 3 órganos el 76%, con casi 80% a 3 meses. Esta mortalidad muy significativa. El otro aspecto muy importante es que de estos pacientes que no tenían acute on chronic, pero que ingresaron al hospital, durante su hospitalización en el primer mes, hubo 112 pacientes, o sea, el 10,8% de esos pacientes que presentaron una falla aguda sobrecrónica durante los primeros 28 días de su hospitalización. Por lo tanto, ingresaron en el estudio y de los 303 más los 112 da 415 pacientes con criterios de agudo sobrecrónico. 415 significa el 30% de esa población del estudio, o sea, es muy alto, o sea que la prevalencia de la enfermedad o del síndrome es supremamente alta, 30% de esta población del estudio. Esta diapositiva para mostrar unos aspectos muy interesantes de este estudio que algunos controvierten lo que se creía anteriormente y estamos resaltando aquí algunos muy importantes. Y es que el alcoholismo activo es el que mostró mayor relevancia en los pacientes que tienen acute on chronic versus los que no lo tenían. El alcoholismo activo, o sea, el paciente que hace un agudo sobrecrónico y es alcohólico activo, el paciente es de mal pronóstico. Si el paciente es alcohólico pero no es activo, el paciente no es de mal pronóstico. Y significativamente se vio como la hemorragia gastrointestinal no es un factor de mal pronóstico en este estudio con estos pacientes. Algo importante también es que el 43% de los pacientes no se pudo establecer una causa precipitante, por lo tanto, en la definición que había que eran pacientes que tenían una causa precipitante, en el momento de la realidad seguramente esa causa precipitante no será tan fácil de detectar. Por lo tanto, estamos ante un síndrome diferente que se desarrolla en pacientes con descompensación aguda de la cirrosis. Es importante relevar que al comienzo solamente era un concepto, en este momento estamos hablando de un síndrome. De este estudio, unas conclusiones muy importantes es que la falla orgánica en cirrosis es un evento terminal, o sea, el concepto que había, que la falla orgánica en cirrosis es un evento terminal que se desarrolla en fases avanzadas del curso clínico de la enfermedad. Le pongo interrogaciones porque es muy relativo, porque en el estudio el 50% de los pacientes no tenían antecedentes previos de descompensación, por lo tanto no eran pacientes Child C, no eran pacientes que históricamente conocemos como pacientes hepatópatas graves y estaríamos esperando la enfermedad. Eran pacientes que no eran tan graves, por lo tanto este criterio seguramente es discutible. La prevalencia fue de 30,9%, o sea que dentro de los pacientes hepatópatas que manejemos seguramente debemos estar preparados para tener una alta tasa de pacientes con esta patología. La mortalidad es muy elevada, como vemos hasta 80% a 3 meses en los pacientes del grupo 3, y esta gráfica es muy interesante porque nos muestra algo que se encontró en el estudio, es la importancia del recuento de leucocitos como una expresión de inflamación y la importancia de no tener antecedentes de descompensación hepática. Y vemos cómo a mayor cuenta leucocitaria la probabilidad de muerte es mayor. En los pacientes se encontró de forma significativa que el conteo de leucocitos es un marcador importante en los pacientes de agudo sobrecrónico, y que el paciente que no tiene antecedentes de hepatopatía es un paciente que seguramente le puede incluso ir peor
lo que va en contravía de lo que esperábamos y pensábamos, y era que los pacientes entre más enfermos previamente, mayor riesgo de acute and chronic tenían. Como vimos, en cuidado intensivo se utilizan marcadores de severidad, que son el SOFA y el Apache. Los que digamos que nos metemos en cuidado intensivo estamos acostumbrados a manejar el SOFA para pacientes comunes. Estos son los 6 indicadores del SOFA, cada uno tiene 4 puntos, o sea, el puntaje máximo es 24. Pero este es un SOFA general para pacientes generales de cuidado intensivo. Por lo tanto, en este estudio se propone que es el CLIF SOFA. Este se propone en el estudio y se pide que estudios posteriores lo utilicen para buscar su validación, y lo que hace es cambiar los criterios del SOFA y se incluye la encefalopatía y se incluye el INR, y el otro se mantiene la bilirrubina, se mantiene la creatinina. La idea es que de los mismos 24 puntos, cada uno tiene 4 puntos, son 6 aspectos, pero se incluyen 2 aspectos muy importantes del paciente hepatópata. Pero es que les digo que el colega de cuidado intensivo seguramente maneja unos criterios, nosotros manejamos seguramente otros. Esto es lo que se manejaba en el 2012 y esto es lo que se maneja en el 2013 para mostrar cómo esto es cambiante, es algo que está en plena discusión. Se pedía, por ejemplo, que la severidad de la cirrosis era importante. Hemos visto que el 50% de los pacientes que les fue mal no tenían antecedentes de cirrosis severa, que tiene que haber un evento precipitante. Vemos que el 43% de los pacientes no se les encontró un evento precipitante, por lo tanto las cosas van cambiando y van cambiando. Se están buscando algunos biomarcadores de inflamación y se encontró que la leucocitosis, probablemente algo tan sencillo, es supremamente importante, y que el SOFA debería ser cambiado por el CLIF SOFA en el manejo de cuidado intensivo. Por lo tanto, ya para terminar, me remito al inicio del título del Canonic, y es que estamos frente a un síndrome diferente que se desarrolla en pacientes con descompensación aguda de la cirrosis, que debemos comprender, debemos manejar y debemos dilucidar, y está en pleno estudio. Muchísimas gracias en nombre de todos estos colombianos que son nuestra realidad. Estos son los pacientes que debemos manejar y debemos cuidar, que algún día tuvieron unos sueños como ellos de colonizar, migrar, pero su colonización, su migración y su desarrollo no siempre es tan perfecto como ellos soñaron. Muchas gracias.